Entonces, el tema que vamos a tratar por parte nuestra es el tema de la incidencia de la reactivación económica por sectores de bioseguridad en la propiedad horizontal. Para hablar sobre la incidencia de la reactivación económica por sectores y los protocolos de bioseguridad en propiedad horizontal, debemos centrarnos en la importancia que conlleva el trabajo en equipo, concebido como el esfuerzo integrado de un conjunto de personas para la realización de un proyecto, el cual implica la coordinación de dos o más personas para alcanzar el objetivo en común que esas personas se han propuesto, en el que cada miembro debe aportar para la realización de ese trabajo o de esa actividad. Además, es una forma de trabajo eficiente que entrega varios puntos de vista y que sirven para resolver más eficientemente los conflictos que surgen en el ámbito económico, político y social. En este sentido, trabajar en equipo es un esfuerzo de todos los miembros del grupo para que sea agradable y eficiente, teniendo en cuenta las capacidades, conocimientos, experticia, talentos y disposición que aporten al crecimiento de las dinámicas del grupo, lo que implica juntar varias personalidades y profesiones para llevar a cabo en buen término ese proyecto. Cuando se trabaja en equipo, los canales y formas de comunicación deben estar bien establecidas. La dirección de determinadas informaciones también es esencial para la comunicación, que sea fluida y que genere riqueza y crecimiento personal y profesional en el trabajo de otros. ¿Por qué hablo del trabajo de equipo? Hablo del trabajo en equipo porque no vale con que solamente una persona nos comparta y nos comunique que existen unos protocolos y que existen unas reglas que debemos cumplir, sino que todos debemos aportar en el cumplimiento de esas reglas. Y si somos un equipo de trabajo, como equipo de trabajo debemos reunirnos todos para adoptar y adaptar esos protocolos que son entregados por el ministerio, lo voy a explicar más adelante, para que haya una mejor gestión desde la administración y desde la propiedad horizontal. La Organización Internacional del Trabajo instó a los estados a adoptar urgentes medidas para proteger a los trabajadores y a los empleadores y sus familias de los riesgos para proteger la salud generadas por el COVID-19, proteger a los trabajadores en su lugar de trabajo, estimular la economía y el empleo, sostener los puestos de trabajo y los ingresos con el propósito de respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida. El artículo 2 de la Constitución Política prevé que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. En la resolución 450 del 17 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social modificó el numeral 2.1 del artículo 2 de la resolución 385, que como todos sabemos fue la resolución mediante la cual se declaró el estado de emergencia sanitaria, porque inicialmente se había propuesto un aforo y finalmente se decretó un aforo totalmente distinto, que en ese momento era de hasta 50 personas. El numeral 2 del artículo 3 del decreto 1407 del decreto 4107 del 2011 establece que es función del Ministerio de Salud y Protección Social formular la política, dirigir, orientar, adoptar y evaluar la ejecución, planes, programas y proyectos del gobierno nacional en materia de salud, salud pública, riesgos profesionales y de control de los riesgos provenientes de enfermedades comunes, sanitarias, ambientales y psicosociales que afectan a las personas, grupos familiares y comunidades. El decreto 780 del 2016, en su artículo 2.8.8.1.4.2, establece que son autoridades sanitarias de vigilancia en salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y las direcciones territoriales de salud y todas aquellas entidades que de acuerdo con la ley ejerzan funciones de vigilancia y control sanitario, las cuales son las encargadas de adoptar e implementar y verificar que se cumplan estas medidas.
Los artículos 43 y 44 de la Ley 715 del 2001 establece que corresponde a los departamentos y municipios dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el sistema general de seguridad social en salud en el territorio colombiano. Mediante la resolución 536 del 31 de marzo del 2020, emanada del Ministerio de Salud y Protección Social, se resolvió adoptar un plan de acción para la prestación de los servicios de salud, el cual podría ser consultado en las páginas web correspondientes. Y dentro de esas páginas web todos nos hemos encontrado, si las hemos consultado, que fueron cargados unos documentos técnicos que son las directrices por las cuales o los lineamientos u orientaciones por las cuales todos nos hemos guiado para tomar las medidas de cuidado y autocuidado y prevención que hasta el momento cumplimos y ejercemos todos desde nuestros trabajos y desde casa. Mediante la resolución 666 del 24 de abril, se adopta el Protocolo General de Bioseguridad para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, contenido como un anexo técnico. Dicho protocolo está orientado a minimizar los factores que puedan generar la transmisión de la enfermedad y deberá ser implementado por los destinatarios en el ámbito de sus competencias y no aplica para el sector salud. Es decir, que el ministerio lo primero que hizo fue expedir una resolución que fuera el marco general de aplicación de todos los protocolos. Es decir, que todos los protocolos deben tener en cuenta esa resolución 666 del 24 de abril y de ella se tienen que tomar todas las reglas generales comunes que aplican a todos los sectores de la economía del país. Y con posterioridad expidió resoluciones posteriores de acuerdo con las áreas o las actividades que se fueron reactivando, que son de acuerdo con esa área las medidas que cada uno de esos sectores debe estar tomando. Teniendo en cuenta que la legislación vigente no asigna al Ministerio de Salud y Protección Social la competencia de expedir con carácter vinculante protocolos técnicos y científicos sobre bioseguridad distintos al sector salud, que es necesario evitar la duplicidad de autoridades involucradas en el desarrollo de las competencias de diseño, implementación y ejecución de planes de acción o expedición de protocolos que sobre bioseguridad se requieran para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo del COVID, se requirió, para poder actuar de manera coordinada y unificada, expedir un decreto. Y ese decreto es el decreto 539 del 13 de abril del 2020. ¿Qué hace el decreto 539 del 2020? Lo que hace es determinar que son de obligatorio cumplimiento y que debemos seguirlos a esas reglas que estén determinadas en las resoluciones que para tales efectos expide en su momento el Ministerio de Salud y que todos debemos cumplirlas y acatarlas. Por eso es que dice que se expide con carácter vinculante los protocolos técnicos y científicos. Para efectos de la incidencia que estamos buscando el día de hoy, debemos tener en cuenta, como todos bien lo sabemos, que la propiedad horizontal es una institución jurídica que hace alusión al conjunto de normas que regulan la división y organización de diversos inmuebles como resultado de la segregación de un edificio o de un terreno común. Es una mezcla de propiedad individual y copropiedad. Se trata, por tanto, de aquella especial y seccional forma de dividir de la propiedad que se ejerce sobre viviendas, oficinas, locales comerciales, bodegas, estacionamientos, recintos industriales y otro tipo de sitios en que se pueda llegar a dividir la copropiedad y que atribuye al titular de dichas unidades un derecho de propiedad sobre las mismas y un derecho de copropiedad forzada respecto de los bienes de dominio común. Porque dependiendo del tipo de copropiedad a la que se vaya a adaptar o a adoptar el protocolo, de acuerdo con la reactivación el ámbito de extensión o adaptabilidad de ese protocolo que ha sido entregado inicialmente por el ministerio. Para entrar en materia, yo quise como hacer una definición de qué es protocolo, qué es bioseguridad, y luego entrar en materia, unir las dos palabras y definir qué es un protocolo de bioseguridad.
En términos generales, los protocolos es una regla que guía de qué manera debe realizarse una actividad. El protocolo está presente en muchas de las situaciones que vivimos a diario las personas que componen el ecosistema de las empresas. Su importancia está dada por las relaciones entre miembros de una organización que al final de cuentas son las que sostienen y le permiten mantenerse y crecer. La palabra protocolo proviene del latín protocolum, el cual ya derivaba de un concepto griego. En español, protocolo es un conjunto de reglas o instrucciones a seguir fijadas por la ley o la tradición. Podríamos definirlo entonces como la normativa que es legislada, establecida por usos y costumbres, donde se determina la precedencia y honores que deben tener las personas, símbolos y la solemnidad y desarrollo del ceremonial de los actos importantes, donde se relacionan las personas para un fin determinado. El protocolo se implanta como consecuencia de una necesidad social, es decir, establece cómo se deben desarrollar los actos importantes que se producen en la sociedad y en este caso en los ámbitos de trabajo. Al igual que las normativas jurídicas, son necesarios para regular los cauces que llevan a una convivencia civilizada entre los individuos. La norma protocolaria determina cómo se deben desarrollar los actos que emanan de las instituciones y de los particulares. El protocolo es necesario porque ayuda a cuidar los detalles en las relaciones humanas y corporativas. Es decir, ha sido generado como un medio para protegernos a nosotros, a cuidarnos nosotros mismos y ayudar a conservar el bienestar en la sociedad. El protocolo sirve para lograr una buena y armoniosa convivencia en el ámbito laboral. Ayuda a comprender la necesidad de adaptarse, integrarse y conocer cuáles son las reglas para seguir y para observar el trato correcto. Pueden ser varias cosas dependiendo del contexto en el que uno se encuentre. Por ejemplo, un documento que indica cómo actuar en cierta situación. ¿Qué es bioseguridad? La bioseguridad es el conjunto de principios, medidas, procedimientos, técnicas y prácticas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, los usuarios, la comunidad y el medio ambiente frente al contacto natural, accidental o deliberado con agentes que son potencialmente nocivos y frente a diferentes riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos y mecánicos, minimizando el riesgo potencial de accidentes laborales, quedando claro que el riesgo cero no existe. Es decir, siempre serán de carácter preventivo. El que ejecutemos el protocolo lo que va a hacer es prevenir que las situaciones se produzcan, pero no significa que vaya a haber un efecto cero y que no vamos a tener cualquier riesgo o que no nos vayamos a contagiar. Sí existe el riesgo de que haya un contagio. La bioseguridad se debe pensar como una doctrina de comportamiento destinada a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del personal durante el desempeño de todas sus actividades. Por lo tanto, es importante conocer los aspectos fundamentales que estén relacionados con el cumplimiento de normas de calidad para la protección del personal y, en el caso médico, de los pacientes, de la comunidad y el medio ambiente. La gestión de la bioseguridad es responsabilidad primordial de las autoridades en general y en particular del responsable en cada persona jurídica, quien debe instrumentar los medios para que se cumplan las disposiciones establecidas. Sin embargo, en la práctica cotidiana que se desarrolla en conjunto con la participación comprometida de todos los implicados. El decreto 1543 del 12 de junio de 1997, en sus artículos 2 y 23, establece que la bioseguridad consiste en las actividades, intervenciones y procedimientos de seguridad ambiental, ocupacional e individual para garantizar el control del riesgo biológico. También es el conjunto de normas y procedimientos que tienen por objeto disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgo biológicos que puedan llegar a afectar la salud o la vida de las personas o puedan afectar el medio ambiente. En términos de bioseguridad, existen 4 principios centrales, que son la universalidad, es decir, que deben involucrar a todas las personas que se van a ver afectadas por ese riesgo. 2, el uso de barreras, es decir,
que se deben establecer conceptos para evitar la exposición directa a todo tipo de riesgo y con la posibilidad o donde se te ponga el contacto con el riesgo o minimizar los accidentes. 3, medios de eliminación del material contaminado. Por eso es tan importante todo lo que hablamos del aseo, de la desinfección, de todos esos procedimientos. Y 4 es la evaluación de riesgos, que es el proceso de análisis de la probabilidad de que ocurran daños, infecciones o que se pueda desarrollar una crisis interna. Una vez establecido el nivel de riesgo, debe ser reevaluado y revisado permanentemente a fin de formular un plan de minimización. ¿Por qué acentúo sobre permanentemente? Porque en la medida en que se van reactivando actividades, vamos a encontrar que se van a ver mayores riesgos porque hay mayores posibilidades de contacto, va a haber más cantidad de personas en la calle y van a tener que abrirse todos los espacios para que la gente pueda realizar sus labores normales. Entonces, para eso hay que establecer más medidas de control. Un elemento clave de la bioseguridad es la información que permita prevenir, reconocer y minimizar los riesgos presentes. ¿Qué es protocolo de bioseguridad? Entonces aquí ya vamos a hacer la unión de las dos palabras para entender en qué consiste el protocolo de bioseguridad. Es el documento donde se encuentran escritas las políticas que se han diseñado para realizar el control de los riesgos, especialmente biológicos, presentes en la prestación de servicios y las estrategias necesarias para el manejo de las condiciones de riesgo que se presentan en los servicios relacionados con la bioseguridad y la esterilización. Contiene una recopilación ordenada y práctica de las normas y procedimientos que tienen por objeto disminuir, minimizar o eliminar los factores de riesgo biológico que puedan llegar a afectar la salud o la vida de las personas o puedan afectar el medio ambiente. Normas con verdadero carácter jurídico que son dictadas por el Estado para la comunidad y que constituyen ya un derecho positivo, ya un simple derecho consuetudinario. ¿Cuál es el objetivo del protocolo de bioseguridad? Que se apliquen las normas al respectivo servicio para la promoción de la salud y la protección de quienes intervienen en el desarrollo de dichas actividades, de sus colaboradores asistenciales y de los otros usuarios frente al riesgo de adquirir enfermedades o de sufrir accidentes con ocasión de la prestación de servicios de dicha actividad. En este caso estamos hablando de las actividades económicas y cómo esas actividades económicas al ingresar en la propia horizontal nos pueden afectar porque nosotros formamos parte de la comunidad. Y establece conceptos generales y procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización de áreas, equipos y dispositivos empleados en el servicio o área económica desarrollada que permita prestar servicios con seguridad y contribuyen a prevenir las infecciones potencialmente derivadas de la atención de la salud. Sus objetivos específicos son establecer, divulgar, crear normas universales de bioseguridad. Entonces vemos que hay 4 palabras importantes. La primera es establecer, porque es la que determina cuáles son las normas. Divulgar es porque no solamente es crear la norma, es darla a conocer, es comunicársela a los demás, a las personas que se van a ver involucradas con ellas. Crear es porque en la comunicación y después de generar el protocolo, ustedes deben generar una cultura de cumplimiento de esas normas y hacerle entender a la gente la necesidad de adentrarse en ese cumplimiento. Y son normas universales de bioseguridad porque aplican para toda la comunidad, o sea que aplica para todo el territorio nacional, porque todos nos vamos a ver afectados de una u otra manera. ¿Cuál es el alcance? La actividad laboral debe estar sujeta a un conjunto de pautas y normas que garanticen la salud del trabajador. Existen toda una serie de estrategias y procedimientos orientados a la prevención de accidentes y enfermedades. Y el área del conocimiento que se ocupa de todo ello es la bioseguridad. Por eso es que nos dan todas las indicaciones del lavado de manos, de que antes de ingresar, de cómo debemos limpiar los elementos cuando vienen de la calle, cómo debemos desinfectar nuestro vehículo. Así como la necesidad de un entorno laboral seguro, como el mismo término lo indica. Se centra en todo lo relacionado con la seguridad laboral y la seguridad de la comunidad.
para que el entorno laboral sea seguro y el entorno en el que se desarrollen esas actividades, en el caso de las actividades que se desarrollan a domicilio, establezcan los debidos niveles de prevención. Las leyes de salud en el trabajo promueven la identificación de los posibles riesgos en las actividades diarias. El empresario tiene la obligación de poner en marcha las medidas necesarias y el empleado debe respetar las normas establecidas. Pues de lo contrario se incrementan las posibilidades, en nuestro caso, que estamos hablando específicamente del COVID, de contagio de la enfermedad y que arriesguemos a todas las personas que están en nuestro entorno. ¿Quién es el encargado de expedir los protocolos? Con la expedición del decreto 539 del 13 de abril del 2020 y durante el término de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública. Y eso está claramente determinado en el artículo 1 de ese decreto, cuyos lineamientos servirán también para la construcción de un aislamiento preventivo obligatorio inteligente a más largo plazo. Es decir, que del cumplimiento de esos protocolos y de esas normas que van a quedar allí establecidas, o lineamientos que van a quedar allí establecidos, depende de que se mantenga la apertura o que volvamos nuevamente a un aislamiento obligatorio. El decreto 539 básicamente lo que establece es la unificación en el Ministerio de Salud para orientar sobre los distintos protocolos de actividades económicas, sociales y de la administración pública en la prevención del COVID-19, tanto en los días que vienen para estas próximas semanas, como también en el proceso de construcción del aislamiento preventivo obligatorio inteligente y colaborativo. Adicionalmente, busca es que se respeten los lineamientos de la autoridad sanitaria en esta materia para dar a todos los ciudadanos del país la posibilidad de un manejo integral y adecuado de sus riesgos. El Ministerio de Salud y Protección Social considera que los protocolos de bioseguridad deben ser unificados y cubrir todo el territorio nacional, aunque deben ser adaptados a las circunstancias particulares. El país tiene una autoridad sanitaria. ¿Quién es? El Ministerio de Salud. En un evento como esto, un evento de afectación total del territorio, con un impacto y un riesgo tan alto sobre la población, no puede haber equívocos de lineamientos dispares que afecten a unas poblaciones de una manera y otra. Por eso se determinó que los lineamientos y los protocolos nacen del Ministerio de Salud. Los lineamientos sanitarios, los reglamentos sanitarios deben ser unificados, deben ser únicos y obviamente se deben adaptar a las circunstancias particulares, pero evidentemente no se puede resquebrajar ni fragmentar la autoridad sanitaria. Es decir, que ella deberá ser totalmente objetiva e imparcial en la toma de las decisiones, porque lo que se está protegiendo es la salud y el cuidado de salud y la vida de una comunidad que vive dentro de un territorio. Cualquier lineamiento es necesario trabajar desde los territorios y debe ser coordinado con el Ministerio de Salud. Resulta que, como ustedes bien saben, hay territorios que ya pueden tener apertura al 100% de todas sus actividades económicas. Pero, sin embargo, los territorios, para poder darle apertura a esa activación económica, todos los lineamientos que se vayan a fijar para esas aperturas deben ser compartidos y deben ser de conocimiento, aprobado y correspondidos por el Ministerio de Salud y deben tener ese visto bueno. Lo que quiere decir que a futuro, a las ciudades en las que no se ha cumplido con esa apertura completa, pues se tomarán esos mismos lineamientos que se entregaron para la apertura de esas ciudades en las que ya tienen lugar. Su aplicación. Para la aplicación de los protocolos de bioseguridad, cada sector, empresa o entidad deberán realizar, con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones correspondientes a su actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo. Por lo tanto, si usted tiene trabajadores directos, ustedes deben ponerse en contacto con su ARL para que la ARL les brinde el apoyo que ustedes necesitan. Si ustedes tienen que con servicios tercerizados, entonces lo que deben hacer es, por eso hablaba de un trabajo en equipo, concertar dentro del trabajo en equipo cuáles van a ser todas las dinámicas de trabajo que se van a implementar
que las empresas se los comuniquen a los administradores las cumplan dentro de sus copropiedades y las compartan con la comunidad para que la comunidad esté enterada de cuáles van a ser los procesos por los cuales se van a empezar a ejecutar los procedimientos. La vigilancia y control. Esa vigilancia y ese control corresponden a los gobernadores y alcaldes y estarán sujetos a los protocolos que se expidan en virtud de las facultades otorgadas. Por lo tanto, la Secretaría Municipal o Distrital o la entidad que haga sus veces que corresponda a la actividad económica, social o al sector de la administración pública del protocolo que se ha implementado, vigilará el cumplimiento de las mismas. Un tema que genera muchas preguntas. Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SGSST. Corresponde al sistema de gestión asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud en relación a la prevención previstas en los protocolos. Establecer un sistema de verificación para el control en el momento de la notificación positiva, preferiblemente digital, en que cada trabajador y persona que presten los servicios para la empresa registren todas las personas y lugares visitados dentro y fuera de la operación, indicando fecha, lugar, nombre de personas con las que se ha tenido contacto en los últimos 10 días y a partir del primer momento de notificación cada día. Consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores y demás personal que preste los servicios en la copropiedad, teniendo en cuenta las reservas de información. Las áreas de seguridad y salud en el trabajo, atendiendo lo establecido en sus procedimientos, hará seguimiento a las condiciones de salud y trabajo del personal y contratistas. Las no conformidades serán reportadas a quien corresponda de acuerdo con el sistema de gestión implementado. ¿Cómo va a ser la operación del protocolo de bioseguridad? Se debe consolidar y mantener actualizada una base de datos completa con los trabajadores y demás personal que preste servicios en la copropiedad, teniendo en cuenta la reserva de la información vigente. En cumplimiento de las obligaciones laborales, asegurar que todos los trabajadores y contratistas estén afiliados al sistema de seguridad social integral y asimismo solicitar el cumplimiento de este requisito al personal indirecto que presta los servicios para la compañía prestadora del mismo o cuando ustedes hagan contrataciones externas. Contar con un censo actualizado de los residentes que viven en la copropiedad que sean mayores de 70 años. Generar un censo de los trabajadores en caso de las obras que incluyen las siguientes variables: nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo que aplica, la EPS y la ARL. Dentro de esa operación hay unas normas de aplicación y cumplimiento general. Al ser beneficiarios de los servicios, es decir, los guardas o los del aseo, que son los más comunes, y los que vayan a hacer los mantenimientos en su momento, deben optar por el uso de tapabocas y guantes de látex, que es obligatorio por el contacto permanente que tienen con personas del exterior y personas de adentro de las copropiedades. Un correcto lavado de manos. Disponer de suministros de gel antibacterial o alcohol glicerinado en las áreas de descanso administrativas, ingreso a ascensores y aquellas de alto tránsito al interior de la copropiedad. Disponer en áreas comunes y zonas de trabajo para realizar lavado de manos con agua y jabón. Publicar imágenes ilustrativas. Contar con los equipos de emergencias y botiquines de elementos como tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos. Establecer reglas de distanciamiento acordes con la actividad o servicio a prestar. Establecer protocolos de limpieza y desinfección. No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas positivas para COVID-19 sin haber sido evaluadas previamente por su entidad. Yo creo que estas son todas las normas que hemos venido ejecutando desde que todo esto empezó. Adicional a esas normas que estaban dentro de los lineamientos entregados por el Ministerio, debemos entrar a cumplir con las normas que están detalladas en la resolución 666 del 24 de abril del 2020, que es bastante extenso, que son así como las más notables. Igual ustedes bajan las normas cuando vayan a elaborar o a revisar sus protocolos, es la del distanciamiento físico, y hay una que apareciera que no tuviera relación con lo que está ocurriendo, y es realizar control de roedores e insectos en los lugares de trabajo. Entonces hay que ejecutarlo dentro de las copropiedades. Hay otra resolución que es la resolución 737 del 9 de mayo del 2020,
que es la que establece una dinámica protocolo para la llegada y salida de personas que realizan diferentes labores verificando síntomas o condiciones de salud. En todas las resoluciones se hablan exactamente de los mismos temas. ¿Cuál es la responsabilidad de las ARLs? La responsabilidad es porque ellas deben dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos, capacitar a los trabajadores con base en las directivas técnicas definidas por el ministerio, promover el autocuidado, orientar a los empleadores, trabajadores, dependientes, contratantes, contratistas, el uso, porte adecuado, retiro, manipulación, disposición, eliminación de los elementos de protección personal. Hay unas estrategias que son generales para todos, que son la prevención y manejo de situaciones de riesgos de contagio. Voy a mencionar las más comunes y las generales. Se debe desarrollar un proceso diario de monitoreo de salud y temperatura para detectar si hay un personal enfermo y se debe verificar que esa persona no tenga una temperatura o un cuadro de fiebre mayor a 37,5 grados. Antes de ingresar a las instalaciones o iniciar labores, realizar el protocolo del lavado de manos. Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades de salud, porque aparte de los protocolos salen los lineamientos o los documentos técnicos de los que les hablé cuando empecé la conferencia. Reporte diario vía correo electrónico, telefónico o chat sobre el estado de salud y temperatura del personal, de acuerdo con el autodiagnóstico que permite identificar síntomas y trayectorias de exposición al COVID del personal que preste servicios para la copropiedad. Establecer un sistema de verificación para el control en el que se registren todas las personas indicando fecha, hora, empresa que presta el servicio, lugar de donde proviene el servicio, dirección, teléfono de contacto del prestador del servicio, tipo de servicio, unidad privada a la que se remite y persona beneficiaria del servicio. Medidas de coordinación. Se debe observar, ante todo, la normativa del Ministerio de Trabajo relacionada con las obligaciones de los empleadores y administradores de riesgos laborales. Diseñar con la asesoría de las ARL la lista de chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer los controles operacionales necesarios. Tengamos en cuenta que así usted tenga contratado el personal directamente, su trabajador debe contar con salud, pensión y ARL. Entonces usted también debe acudir a la ARL para que le preste todo ese acompañamiento de asesoría. Incluir en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de patológico por contagio del COVID, porque en cada sector será diferente, dependiendo del tamaño de la copropiedad, dependiendo de la movilidad de gente, del tránsito de personas, todo ese tipo de cosas. Luego viene lo que son las situaciones de riesgo, que ya todos las conocemos, y finalmente tenemos el plan de comunicaciones. Dentro del sistema de las situaciones de riesgo tenemos que manejar el tema de cuando hay una persona contagiada positiva, cuál es el manejo que se le debe dar, pero todo eso está dentro de la misma referencia y lineamiento de la resolución 666 del 24 de abril del 2020. Plan de comunicaciones. Debe constarse con un plan de comunicaciones donde se divulgue la información pertinente a todos los actores relevantes, incluyendo clientes, proveedores y personas, sindicatos y organizaciones de trabajadores. En cualquier trabajo las comunicaciones son importantes ya que conectan con la dirección de la empresa, estableciendo una reciprocidad entre ambas partes. Con todo ello, las posibilidades de mejora de la actividad, así como de los beneficios para el trabajador, aumentan. Todas las formas que utilicemos para realizarlas son importantes y aportan siempre mucha información a todas las personas implicadas en ella, ya sean formales o informales. La finalidad de las mismas es siempre aportar elementos positivos que ayuden al crecimiento y mejorar el funcionamiento de las actividades. La clave está en tener en cuenta varios puntos para que estas realmente sean efectivas. Por un lado, tienen que estar bien definidos los contenidos que se van a compartir. Desarrollar temáticas de comunicación que sean creativas, asertivas y que garanticen que el trabajo que se va a realizar sea productivo y que ayuden en todos los aspectos, estableciendo mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, que sean oportunos, claros y concisos a través de las redes sociales, carteleras, afiches o cualquier otro medio de difusión sobre las medidas de prevención y atención. Haciendo esto conseguiremos mayor conexión con los destinatarios de la información
y por otro lado, que todos se involucren directamente en la consecución del bien común. En el caso de los administradores, las personas con las que yo he conversado, lo que les he recomendado es generar listas de difusión dentro de sus copropiedades para que a través de la lista de difusión ustedes tengan un contacto más personalizado con las personas, porque las comunicaciones y la interacción va a ser a través de los chats internos de cada una de las personas y no a nivel de un grupo donde cada uno, de acuerdo con su perspectiva de vida o su conocimiento del tema o de lo que crea que ocurre con respecto al tema, va a visibilizar en el momento. Involucra a toda la población dentro del concepto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Enfatiza en medidas de bioseguridad y disposición adecuadas para la promoción y la adecuada disposición de los residuos, buscando crear una cultura de autocuidado, garantizando buenas prácticas de bioseguridad. Implementar estas medidas también busca dar exigencia legal vigente sobre la intervención de los riesgos ocupacionales. Dar cumplimiento a los lineamientos mínimos a implementar de promoción y prevención para la preparación, respuesta y atención de los casos del COVID. Se deben divulgar medidas contenidas en las circulares y la información sobre generalidades y directrices dadas por el Ministerio en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación, respuesta y atención ante la presencia de un positivo. Informar ante la entidad competente si se llega a presentar incumplimientos de las medidas de prevención por parte de empresas. Promover material didáctico donde se promueva el adecuado lavado de manos y la desinfección como una de las medidas más efectivas para evitar el contagio. Establecer jornadas de socialización de las estrategias de prevención y de medidas propuestas por el Ministerio de Salud y de Protección Social. Yo quiero aclararles algo a todos, y es que lo que yo les estoy exponiendo en este momento no es información sobre la percepción que yo tenga de los protocolos. Todos estos lineamientos y todas estas directrices están contenidas dentro de las resoluciones expedidas por el Ministerio, dentro de los documentos técnicos. ¿Ya, doña Diana, ya me escucha? Por favor, me confirman si se está escuchando. Sí, señora, perfecto. Gracias. Perfecto, doctora. Vale, gracias. Están contenidas dentro de las resoluciones. Básicamente lo que buscamos hacer la tarde de hoy fue sintetizar cuáles eran las medidas comunes de aplicación para presentárselas a ustedes, para que ustedes tengan la posibilidad de conocer la necesidad que se tiene de implementar, adaptar y adoptar los protocolos dentro de cada una de las copropiedades. Para las listas de chequeo existen dos resoluciones. Existen dos listas de chequeo para dos resoluciones. La resolución 666 del 24 de abril del 2020 y la resolución 675 del mismo 24 de abril. Lo que pasa es que la de 666 aplica para todo el mundo y la 675 aplica para la industria manufacturera. Hay sectores, ya voy a acabar, 5 minutos. En las memorias que se van a entregar están definidos los sectores y las normas que aplican en cada sector y la información que se requiere para cada uno de los sectores. Las dos normas que contienen lista de chequeo son la resolución 666 del 24 de abril, que aplica para todas en general, y la 675 del mismo 24 de abril, que aplica para el sector de la industria manufacturera. Sectores. Tenemos las viviendas, es decir, donde cada uno de nosotros vivimos, o en el caso de los locales comerciales o de las oficinas o consultorios, las medidas que se debe tomar dentro de ellos. Invitar e informar indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos. Ahí es donde encontramos las medidas de carácter local como el pico y cédula. Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas. Asignar un adulto para hacer las compras que no pertenezcan a ningún grupo de alto riesgo. Restringir las visitas a familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio, y eso está contenido en la circular 015 del 2020 y circular 001 del 11 de abril del 2020. Pero al respecto, porque la verdad es que ese es uno de los temas más álgidos, yo no estoy haciendo presentación en PowerPoint porque se les van a compartir las memorias. Es que si bien no hay norma que lo prohíba, la norma sí dice que debemos restringir, o sea, debemos evitar visitar a nuestros familiares, salvo que sea
extremadamente urgente o necesaria, o porque la persona viva sola o requiera de nuestro apoyo. Circular 015 del 2020 y circular conjunta 001 del 11 de abril del 2020. Entonces, es que generemos conciencia, porque es que además si lo analizamos desde el punto de vista del aislamiento obligatorio preventivo, el aislamiento lo que hace es limitar la movilidad de las personas dentro del territorio nacional. Que si le está limitando y le está diciendo que debe estar guardado en su casa, entonces por deducción de la misma norma lo que nos está diciendo y que solamente puedo ir cuando tengo pipiplaca es que yo no puedo ir a hacer visita. Pero sin embargo, la OMS y la OPS han dicho que por temas de salud mental con las personas mayores, que en la medida en que sea necesario o sientan que están angustiados o están entrando en momentos de depresión o que tienen algún tipo de crisis, pues hagan ese acompañamiento respectivo. El que necesite ver las recomendaciones de la OMS pueden enlazarse a través del Instagram o del Facebook. Toda la información está allí total y completamente compartida. No se debe saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano. Eso lo sabemos desde que esto empezó. Utilizar tapabocas en el transporte público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria. Cuando llegues a tu casa, limpia la suela de tus zapatos. A los ingresos de las copropiedades en los conjuntos residenciales, porque en los centros comerciales es más complejo, entonces en los conjuntos residenciales, porque es cuando vas a llegar a tu casa, se recomienda que haya un sistema para que las personas puedan limpiar sus zapatos o tengan virucidas que lo puedan aplicar sobre la suela, se haya un tapete en el cual se puedan secar los mismos. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales para las personas que viven en propiedad horizontal pero tienen que salir a trabajar porque su área de actividad económica ya o estaba activada porque estaba dentro de las excepciones o porque se reactivó en este momento. La ropa debe lavarse en lavadora a más de 60 grados centígrados y a manos con agua caliente que no le vaya a quemar las manos. No exageremos pues tampoco. Bañarse con abundante agua y jabón. Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda. Las personas que tienen llaves no es que van a llegar y van a meter el control de sus vehículos, que hoy en día hay unos que no necesitan conectar la llave al carro porque prenden automáticamente por un sistema que tienen en especial. No lo vayan a meter, para eso tienen el agua o para eso venden unos paños especiales con los que usted puede limpiar. Esos pañitos deben ir en bolsa negra y preferiblemente debe ser en doble bolsa negra y se debe arrojar en una tina especial o diferente dentro de la UARS o dentro del sistema de disposición que ustedes tengan para el manejo de los elementos dentro de cada copropiedad. Se deben mantener las casas vigiladas y limpiar las áreas y desinfectarlas y las superficies también. Si hay alguna persona con síntomas de gripa, pues que esa persona use tapabocas y efectivamente se sabe que no tiene COVID. Aplicar ante todo la resolución 666/24 de abril, porque allí nos hablan de cómo se debe hacer el aseo, de cuáles son los cuidados más importantes. Cada copropiedad es quien decide si compra o no compra el termómetro, pero el termómetro lo único que le va a garantizar es que la persona no tenga uno de los síntomas de todos los que hay detallados para efectos del COVID. Es a título preventivo. Usted genera eso para el bienestar de su propia comunidad. Entonces yo creo que escatimar en gastos por prevenir y por proteger el bienestar de una comunidad, ya lo tienen que analizar ustedes directamente con su equipo de trabajo, con su trabajo en equipo, con su consejo de administración y socializarlo con la gente. Segundo equipo de sectores, limpieza y desinfección. Para ellos tenemos la resolución 666 del 24 de abril, que nos establece las más importantes porque son varias, pero les voy a nombrar. Es conocer y velar por el cumplimiento de las fichas técnicas e instructivos sobre los procesos de limpieza y desinfección y sobre la aplicación de los desinfectantes. En caso de contratar empresas especializadas, estas deberán contar con un concepto sanitario expedido por el territorio nacional. Insumos químicos empleados deberán contar con su respectiva hoja de seguridad. Eso pues a grandes rasgos. En las memorias va mayor información. En el tema de manejo de residuos, igual, dirigirnos a la 666. En materia de contratantes, usuarios y proveedores de vigilancia están la circular externa número 2020-10-000-175 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la circular 021 del 17 de marzo del 2020 del Ministerio del Trabajo,
la circular 027 del 29 de marzo del 2020, y hay un documental sobre las recomendaciones y apreciaciones del presidente de la Confederación de Vigilancia Privada de Colombia, y es la preocupación que existe entre todo en Bogotá sobre el tema de que la gente está yendo masivamente acudiendo a los centros comerciales y tuvieron que adoptar medidas con los guardas y tuvieron que comprarles batas antifluidos para que se protegieran y comprar una serie de instrumentos que se tienen concedidos por la norma general. Los trabajadores directos o indirectos. Para los trabajadores directos o indirectos debemos contar con la circular 029 del 3 de abril de 2020, el decreto 488 del 27 de marzo del 2020, artículo 5, numeral cuarto, la resolución 2004 del 1979 del artículo 176, porque ellas son las madres de lo que se desarrolla para efectos de aplicación en el COVID, y otra serie de normas que ya son de aplicación general y que se debe mantener en el tiempo, no solamente durante el COVID. Recordemos que se recomienda ante todo mantener al menos 2 metros de distancia entre una persona y otra. El otro sector es el de servicio de domicilios, de mensajería y los operadores de plataformas digitales. La circular 026 del 27 de marzo del 2020, la circular 15 de 2020, aplica para domicilios y mensajerías, para recibo de paquetes y recibo de cartas o correspondencia en general. Dentro del documento van todo el tema de la especificación. En el sector de construcciones y edificaciones, tengamos en cuenta que solamente aplica para el sector de construcción de obra nueva u obra nueva que ya se hubiera iniciado y debe continuar con su ejecución. En las parcelaciones en las que están divididos por lotes, deben entrar a reglamentarlo porque se considera obra nueva la casa que se hubiera empezado a construir. Están la circular 001 del 11 de abril del 2020, la circular 0017 del 24 de febrero del 2020. Allí están todos los diccionarios en los que aplica la norma y las medidas que ustedes deben tener en cuenta. En los casos de las parcelaciones que se construyen independientes, deben contar con un plan de aplicación de protocolo sanitario para la obra y deben tener unas personas que son las encargadas de hacer la supervisión y cumplimiento de las obras, y deben cumplir con un plan de comunicaciones específico. El otro sector es el transporte. ¿En qué nos beneficia el transporte? Que estaba dentro de las excepciones, pero hasta ahora incluimos en tema de las mudanzas, porque no solamente debemos cumplir con la circular, sino que también se debe cumplir con los términos generales del transporte. O sea, son la circular 04 del 9 de abril del 2020 y la circular 5 del 10 de mayo del 2020. La primera es del Ministerio de Protección, del Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Transporte y el de Trabajo, y la segunda es del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Transporte, que aplica para las mudanzas. Tengamos en cuenta que allí están contenidos cuáles son los requisitos. Finalmente tenemos el sector de manufactura, pero tengamos en cuenta que la manufactura solamente activó el primero, que es el productor, el que fabrica. Todavía estamos en que llega el distribuidor, pero no ha llegado al que nos va a vender, y nosotros somos los consumidores finales. Todavía no está habilitado el tema de que usted pueda hacer reparaciones en su apartamento. No, con respecto a obras, escuchen bien. El otro subsector es el subsector de la industria y comercio y servicios, y está en la resolución 737 del 9 de mayo. Allí tenemos el mantenimiento de computadores y de equipo periférico. Cuando el técnico asista a su casa o entre a la copropiedad, deben tener todas las recomendaciones, hacerle todas las recomendaciones al residente. Deben limpiar las áreas donde las personas trabajen, se deben cubrir los espacios donde las personas van a trabajar. El otro es el de mantenimiento y reparación de equipos de comunicación, reparación de muebles y accesorios para el hogar. Si usted cambió su fallaje, la pueden traer, se la pueden venir y empotrar. Si necesita hacer arreglo de su nevera, también se lo pueden hacer. La limpieza y lavado, incluso en seco, de productos textiles, eso es lo que le llamamos la lavandería. Lo que se recomienda es que se aplique el mismo protocolo de los domicilios. Eso en temas generales. De las incidencias, en la medida en que les he ido hablando de cada uno de ellos, podemos encontrar qué es lo que se necesita, cómo incide, cómo se debe cumplir, por qué se debe acatar. Instalación de muebles de madera todavía no, porque solamente estamos en el procesamiento de las maderas. Para la persona que acaba de preguntar, no a todo el mundo le alcanzo a leer las preguntas. Mi recomendación, nuestra recomendación como profesionales, es que generen dinámicas de trabajo en equipo, para que como equipo puedan sacar adelante el proyecto, para que la comunidad se una al trabajo en equipo.
Sugiero que trabajemos en equipo, las personas de las ARL, los que implantaron el sistema de gestión y los que son responsables del sistema de gestión, las administraciones y los abogados, porque de una u otra manera todos nos vemos involucrados en el proceso. Porque finalmente un residente insatisfecho siempre lo primero que dice es yo voy a demandar, entonces ¿a quién hay que acudir? Al abogado. Muchísimas gracias para todos, doctor Luis Carlos Monsalve, doña Marcela muy amable, doña Claudia y doña Eliana de PH Solution muy amables por su tiempo. Les cedo el uso de la palabra. Buenas tardes otra vez, agradeciendo a la doctora Marta su intervención el día de hoy. Importante clarificarle a todos los asistentes que la intencionalidad de esta conferencia de hoy es darle a conocer a toda la comunidad que el tema de bioseguridad es un tema de orden legal y tiene una concatenación de resoluciones acorde a cada sector y que todos van asociados al tema de la propiedad horizontal. Para poder tener en cuenta la responsabilidad que los administradores tenemos frente a la implementación de los protocolos de bioseguridad en cada copropiedad, los cuales deben ser correspondientes con cada uno de los sectores en la medida en que el gobierno determine que va haciendo su apertura. Por eso la necesidad de implementarlos, por eso la necesidad de socializarlos con la comunidad, es la invitación. Dentro de las memorias que se les va a llegar, que les va a hacer llegar a ustedes, está toda la exposición, la parte legal, las sugerencias, las recomendaciones para la implementación. Debido al corto tiempo que tenemos, quiero preguntarle al doctor Monsalve si podemos reprogramar la conferencia que teníamos hoy, porque realmente quedamos cortos en ella, si la podemos reprogramar para el próximo viernes. Si usted tiene el espacio, yo me encargo de conseguir toda la infraestructura que necesitamos para yo poderla reprogramar para el próximo viernes, porque en este momentico tenemos el uso de la plataforma, tenemos 2 minutos y nos saldríamos del tiempo. Entonces quiero saber si el doctor Monsalve nos puede acompañar el próximo viernes. Claro que sí, Marcela, no sé si ya me escuchan mejor. Perfecto. Ok. Sí, no hay ningún problema que lo hagamos. La idea es que lo hagamos completo y la gente pueda pues entender, extenderle la invitación entonces a través de Marcela llegar a la convocatoria. Todos estos temas, y escuchando a la doctora Marta, son temas muy complejos. Miren, de manera general, al día de hoy se han expedido más de 200 decretos ley, es decir, es como si en un periodo de 60 días se hubiesen expedido más de 200 leyes en Colombia respecto al COVID. Se han expedido más de 1.200 resoluciones en Colombia y hoy no existe en Colombia absolutamente alguien que pueda decir que es que tiene pleno conocimiento sobre todo el manejo del COVID en todos los aspectos que hay. Esto hay normas para cada asunto, para cada cosa. El presidente con esta facultad está legislando y ha promovido las leyes que normalmente en Colombia se promueven en 7 años. Es decir, en 2 meses se han promulgado las leyes que en Colombia se promulgarían en 7 años con todas sus resoluciones reglamentarias. Es decir, hay una gran normatividad, hay una gran existencia sobre cada uno de los asuntos. En el tema referente al que nosotros vamos a tratar es cómo el decreto 560 de insolvencia ataca directamente los presupuestos, qué hacer cuando me llegue una reorganización, qué hacer cuando me llegue una insolvencia de persona natural o persona jurídica, saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer, si esa plata se perdió o no se perdió, si voy a poder cobrar intereses, si no voy a poder cobrar intereses, y cuál es la gestión realmente de la administradora ante los trámites de insolvencia, qué puede hacer, qué no puede hacer dentro de ese trámite de insolvencia. En regla general es lo que vamos a tratar, tomando en cuenta todos los procesos de insolvencia que existen en Colombia, tanto de personas naturales como de personas comerciantes. Bueno, finalmente darle las gracias a todos por su asistencia. No alcanzamos, realmente el tiempo se nos quedó corto a resolver inquietudes. Algunas de las inquietudes las resolvió la doctora Marta al finalizar su intervención y les agradecería al correo electrónico